¿Qué tal? Este video corresponde a la bolilla 6. La bolilla 6 es la última bolilla antes del primer parcial. Va a estar dividida en dos partes. Ahora vamos a desarrollar la primera parte de la bolilla 6. Voy a presentar pantalla. Un poco de paciencia. Aquí vamos. Presentación de diapositivas desde el principio. Como les decía, en esta ocasión vamos a desarrollar los temas correspondientes a la bolilla 6, que es la bolilla de política de precios. Esta bolilla es una bolilla extensa, así que ahora vamos a desarrollar, vamos a desplegar los temas concernientes a la primera parte. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? ¿Qué vamos a ver en general en la bolilla 6? Como les decía, tiene una primera parte sobre teoría de control de precios y sobre por qué cambian los precios agropecuarios. Vamos a ver definiciones, objetivos, clasificación de las tendencias de los precios agrícolas. Vamos a tratar de comprender entre todos y todas por qué varían los precios agrícolas. Eso va a ser justamente en esta presentación. Para una presentación posterior, para la próxima clase, vamos a ver ya específicamente, nos adentramos en la política de control de precios, que está básicamente, usa como herramientas explicaciones gráficas para entender los objetivos de los distintos instrumentos de control de precios que tiene un gobierno y cuáles son las consecuencias. Entonces, en esta primera aproximación vamos a tener un panorama sobre por qué varían, cuáles son las razones por las que varían los precios agropecuarios. Vamos a ver cuál es el objetivo de un control de precios, vamos a ver que estos controles de precios están insertos dentro de políticas de sustentación agropecuaria más amplia. Todo esto vamos a ver ahora. El control de precios propiamente dicho será visto en una próxima clase. En esta clase nos concentraremos en la primera parte. Control de precios. Aquí lo único que vamos a ver es el concepto y los objetivos. ¿Cuál es el concepto? Bueno, el control de precios es un mecanismo legal o un mecanismo lícito que tiene una autoridad gubernamental para imponer el precio de algunos bienes y servicios. Aquí me gustaría hacer la primera aclaración, que el control de precios se refiere a ciertos objetivos específicos que ya vamos a ver y que nada tiene que ver con el control de la inflación. Porque como ustedes sabrán, inflación habla de una suba generalizada de precios y aquí hablamos del mecanismo que tiene la autoridad para imponer el precio de algunos bienes y servicios. ¿Cuáles son los objetivos de un control de una política de precios? Evitar fluctuaciones o subas agudas en los precios, fundamentalmente de aquellos bienes de primera necesidad. También asegurar el ingreso estable a productores. Esto nos puede recordar o nos puede retrotraer a lo que sucede acá en la provincia de Tucumán, donde siempre es un tema el precio del azúcar, que tiene como objetivo, como dice acá, el ingreso estable a productores. Asegurar la producción de ciertos alimentos y materias primas. Probablemente algún gobierno tenga la idea de que hay precios que tienen que garantizar que estos alimentos o que estas materias primas se produzcan, que si son precios muy bajos no llegan a producirse. Redistribución de recursos e ingresos. Lo que es importante saber es que un sistema de precios en una economía capitalista es un sistema de información. Cuando un precio aumenta, le está dando alguna información a quienes toman decisiones de política económica. Puede ser que aumenten por aumento de costos, puede ser que aumenten porque hay un exceso de demanda o porque se retrajo la oferta. Es decir, el sistema de precios de una economía es un sistema de información sobre lo que está sucediendo en los mercados. Por eso, manejando el sistema, algunos precios se pueden redistribuir recursos o redistribuir ingresos. Otro de los objetivos que puede controlar, ya sea subir, sostener o disminuir algún precio en particular, es generar excedentes para exportación. ¿Cuáles son las consecuencias macro de una política de precios?
O sea, no en un mercado en particular donde se aplica, sino en la macroeconomía. Bueno, cambios en la asignación de recursos intrasector, es decir, entre distintos sectores. Cambio en los recursos intersector, es decir, adentro de un sector. Por ejemplo, del sector agropecuario, uno puede redistribuir mediante la manipulación de los precios, puedes hacer que se deje de producir tanta soja y se comience a producir y reorientar los recursos a la ganadería. Eso sería algo dentro del sector. O que haya precios demasiado deprimidos, de que entonces empresarios o empresarias que se dedican al sector agropecuario decidan cambiar de sector e invertir en otro lado. Eso sería asignación de recursos entre sectores. Transferencias de ingresos entre los sectores. Pero la política de precios es solo uno de los tantos instrumentos de política económica destinado al sector agropecuario que tiene un gobierno. Y aquí vemos que políticas destinadas a la sustentación del sector agropecuario son varias y una de esas es la política de precios. Podemos tener políticas de educación y capacitación de la mano de obra y productores. Puede haber políticas de aumento en la cantidad y en la calidad de la inversión tecnológica, ya sea desde el gobierno o incentivar la inversión y la cantidad de tecnología de privados. Mejorar la distribución de la tierra para asegurar una producción más eficiente y una mayor cantidad de bienes, de materias primas y alimentos. Hay políticas para poner a disposición de los productores créditos y subsidios. Todo esto son políticas de sustentación del sector agropecuario. Y después garantizar que existan precios razonables para productos e insumos, razonables y estables. Esto es lo que se logra con la política de precios. Esto es para que ustedes vean que la política de precios es una de las tantas herramientas de la política de sustentación agropecuaria. Y como ya vimos en la bolilla número 1, una de las formas más comunes de hacer política sectorial y sobre todo para el sector agrícola es el gasto público. A través de la inversión del Estado, es decir, del gasto público invertido orientado al sector agropecuario, se pueden hacer rutas, se pueden hacer diques, se pueden hacer canales de riego, todo destinado a mejorar la producción y la productividad del sector agrícola. En definitiva, lo que a nosotros nos interesa saber es, repito una vez más, que la política de precios es una de las tantas políticas que tiene a mano el gobierno para promocionar el sector agropecuario. Entonces ahora vamos a ver, vamos a tratar de entender entre todos por qué cambian los precios agropecuarios, cuáles son las variables que motivan cambios en los precios. Y los vamos a distinguir entre aquellas razones de corto plazo y aquellas razones de largo plazo. ¿Cuáles son las razones que influyen en las tendencias de largo plazo? Como ustedes sabrán, todos los años hay cuestiones que hacen que estacionalmente los precios cambien, pero sabemos que es por un tiempo corto. Pero hay razones más profundas que hacen que la tendencia de largo plazo, es decir, a través de los años, de los precios de los bienes agropecuarios y de las materias primas vayan cambiando. Fundamentalmente podemos señalar tres razones por las cuales influyen en la tendencia de los precios agropecuarios de largo plazo. ¿Qué es lo que está sucediendo con los precios internacionales? ¿Qué es lo que está sucediendo adentro del país con la demanda y la oferta de esos precios agropecuarios? Y la existencia de subsidios, exportaciones de otros países. ¿Qué quiere decir? Cuando hay otros países que subsidian su producción agropecuaria exportable, influyen en los precios internacionales, los tiran para abajo y eso influye en lo que sucede en los precios internos y lo que sucede en todo el sector agropecuario de ese bien en particular dentro de la Argentina. Nos vamos a concentrar, vamos a desglosar bien qué es lo que queremos decir, que la oferta y la demanda, como sabemos, la unión de la oferta y la demanda es la que determinan los precios. Ahora,
Si nos paramos del lado de la demanda, sabemos que la demanda va a estar totalmente influenciada por el PBI de los países. Estamos hablando a nivel macroeconómico, es decir, el PBI, como ya vimos en la bolilla número 1, puede ser sinónimo de ingreso. El PBI per cápita me da una idea del ingreso de todas las personas que viven en ese país. A mayor PBI, mayor demanda va a haber de los productos agropecuarios. También cuando crece la población. Por supuesto, esto que yo acabo de decir, mayor ingreso, mayor demanda de los precios agropecuarios, tiene un límite, no siempre es así. Llega un punto en que cuanto más rico sos, ya no demandás tanta alimento o materia prima. Y por otro lado tenemos la oferta, que debe ser diferenciada entre la oferta, por ejemplo, podemos hablar de la oferta de azúcar o de la oferta de soja. Cómo cambie esa oferta va a depender si es una oferta netamente interna o es una oferta que viene este, definida, fijada por lo que sucede en mercados internacionales, internas o externas. Volvamos a la demanda. Entonces, tenemos que la tendencia de largo plazo en los precios agropecuarios tienen tres factores que le influyen. Uno de esos factores es lo que sucede con la demanda y oferta interna del país. Cuando hablamos de demanda, tenemos que distinguir si esa demanda de ese producto que producimos nosotros en la Argentina tiene una demanda fundamentalmente interna o tiene una demanda fundamentalmente externa, como sucede con la soja. Es de producción local, pero la mayor demanda que tiene es externa. Cuando hablamos de la oferta, si hablamos de oferta externa, inmediatamente vamos a subsidios, a hablar de los subsidios en las exportaciones y lo que acabo de explicar, que los precios que vengan determinados internacionalmente pueden estar influidos por oferta y demanda internacionales, lo que sucede a nivel mundial, pero eso va a estar muy influido por aquellos países que subsidian sus exportaciones y tiran los precios internacionales para abajo. Ahora, si estamos pensando en una oferta interna, ¿cuáles son las variables que afectan al movimiento de la oferta interna en los precios locales? Bueno, vamos a hablar de cuál sea la fertilidad, la productividad que tenga esa actividad, el acceso a la tecnología, qué tecnología utiliza, los recursos a los que accede. Por lo tanto, resumiendo, para que no se mareen, la tendencia de largo plazo en los precios agropecuarios está determinada por tres puntos fundamentales: los precios internacionales, la demanda y la oferta, y a su vez los precios internacionales están muy influidos por si existen subsidios a las exportaciones. De la interacción entre la demanda y la oferta depende de si tanto la demanda es interna o externa, como si esa oferta es interna y externa. Todo esto va a influir en la tendencia de largo plazo, es decir, de varios años en los precios agropecuarios. Otro tipo de cambios en los precios son los precios de corto plazo. Los precios agropecuarios tienen una particularidad. Pueden variar mucho dentro de un mismo año, de un mismo periodo, fundamentalmente por dos razones. Pueden ser razones aleatorias, muy vinculadas a cuestiones climáticas. Pueden haber inundaciones, pueden haber sequías, y todo eso va a influir en que ese año o 2 años consecutivos, que son cosas de corto plazo, haya aumentos muy picos en los precios o una sobreproducción y por lo tanto haya una depresión en los precios. También pueden haber crisis económicas, puede haber una pandemia. Bueno, eso son cosas aleatorias que quienes se dedican desde el punto de vista microeconómico a la producción agropecuaria, como quienes toman decisiones de política económica, no pueden manejar. Y después tenemos las variaciones de corto plazo estacionales, muy vinculadas a las cuestiones biológicas del cultivo, donde, por ejemplo, en, época, en épocas de cosecha, los precios aumentan y en épocas en los que no hay, en los que, en los que no hay cosecha, los precios están, este, perdón, ¿no? cuando, cuando hay cosecha, el precio aumenta, el precio disminuye porque tenemos un exceso de oferta, y cuando no es época, cuando no hay cosecha, los precios aumentan. Cuando hay exceso de oferta, los precios aumentan. Cuando hay una escasez de oferta
perdón, he hecho un lío. Cuando hay un exceso de oferta, los precios disminuyen. Cuando hay una escasez de oferta, los precios aumentan. Estacionales, por ejemplo, todos sabemos, por dar un ejemplo muy tonto, que la frutilla en agosto y en septiembre, en agosto, precio muy alto y que fines de septiembre tiene un precio muy bajo, porque en un momento hay poca frutilla y en el otro momento tenemos frutilla. Estos precios estacionales, por supuesto, que tanto quien desde el punto de vista empresarial, microeconómico, encara la producción, los puede tener previsto en su flujo de ingresos y de costos, y también quienes encaran políticas económicas al sector agropecuario saben que esto sucede, se sabe cuándo sucede. Hasta acá entonces llegó la parte teórica de la explicación de por qué aumentan o disminuyen los precios, cuáles son los objetivos de una política de precios y cuál es la definición. Para el próximo video, que será muy pronto, ya vamos a entrar explícitamente en cuáles son esas políticas de precios, cuáles son los objetivos, cuáles son las consecuencias, se hacen análisis gráficos y se requiere mucha atención de su parte, así que les recomiendo no perdérsela. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Entonces, ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de grabar. Muchas gracias, chicos.